Hay leyendas que atraviesan siglos y continentes, marcando la imaginación de millones de personas con miedo y fascinación. Pero pocas son tan aterradoras como la del jinete sin cabeza. Sleepy Hollow no fue solo un cuento, fue la historia de un hombre, o quizá algo más, que sobrevivió a la muerte y durante siglos ha cabalgado entre la niebla, arrebatando cabezas y sembrando terror. Quédate conmigo, porque voy a contarte la verdadera historia de este espectro. Una historia de sangre, traición, demonios y poder más allá de lo humano. Y te advierto, al final, sentirás que su sombra aún te sigue. Corría 1775. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos estaba en su comienzo. Jorge III de Gran Bretaña contrató 30.000 mercenarios alemanes, conocidos como hessianos. Entre ellos destacaban los Hagare, soldados entrenados en los bosques más oscuros y fríos de Alemania, donde la luz del sol casi nunca penetraba. Pero había uno que no era como los demás, Johann Boune, apodado Safrichstab, el juez afilado. Su reputación era aterradora. Nadie podía enfrentarlo y sobrevivir. Se decía que había participado en todas las guerras importantes de Europa. Nadie le pagaba, solo pedía cabezas humanas. Los soldados decían que aparecía de la nada, en la niebla, y que su risa no era humana. Algunos afirmaban que las sombras mismas se movían a su voluntad. La noche de Navidad de 1776 estaba cubierta por un manto de niebla y nieve que caía como un telón fantasmal sobre el río Delaware. George Washington avanzaba con 2.400 hombres, decididos a sorprender a los hessianos dormidos, confiados en su fortaleza. Pero entre la confusión de la batalla, un terror antiguo y vivo acechaba en la oscuridad. Safrichstab no era un soldado cualquiera. Los patriotas que lo habían oído nombrar como el jinete sin cabeza sabían que enfrentarlo significaba caminar al borde de la locura. Su figura surgió entre la bruma como un espectro. La espada en sus manos brillaba bajo los relámpagos, mientras la nieve se pegaba a su armadura y a su capa rota, manchada con la sangre de incontables víctimas. El espía patriota que había advertido sobre él había relatado con voz temblorosa: «Cuando lo vean, sabrán quién es. No dispara fusiles, solo su espada, y recoge cabezas. Tiene cientos. Solo enterrándolo bajo tierra sagrada junto a su caballo podría morir». Los patriotas avanzaron, creyendo que podrían detenerlo, pero pronto descubrieron la cruel verdad. Entre la niebla, vislumbraron escenas que harían gritar incluso al más experimentado veterano. Cabezas humanas clavadas en estacas, formando círculos y cruces, como si fueran altares macabros para un ritual antiguo. Otras estaban cosidas con hierbas desconocidas, plumas negras y símbolos que parecían moverse bajo la luz trémula de los relámpagos, como si respiraran. El hedor de la muerte era casi sólido, un aire espeso que se pegaba a la garganta y hacía que los soldados vomitaran. 20 hombres cargaron contra él, fusiles en mano,
con la valentía de quienes creen luchar por una causa justa. Pero sus balas solo silbaron a su alrededor. Su risa resonaba como un eco de ultratumba, retorcida y cruel, mezclándose con los gritos de los hessianos y el crujir de la nieve bajo los cascos de su caballo. Incluso cuando la bestia cayó, su sombra se levantó. La cabeza, o más bien la ausencia de ella, parecía brillar en la oscuridad, un vacío que emitía un frío sobrenatural. Safrichtaf recogía las cabezas de los caídos, una tras otra, como si fueran trofeos de un juego macabro, mientras la nieve se teñía de rojo a su alrededor. Un joven soldado patriota, paralizado por el terror, vio cómo sus compañeros eran cortados sin piedad. Su mirada se topó con la del jinete. No había ojos, solo un vacío que parecía absorber la luz de la luna. La risa se intensificó, y en ese momento, el joven entendió que aquello no era un hombre, era la muerte misma, encarnada, que caminaba y cabalgaba entre los vivos. El viento helado arrancaba los cuerpos de los caídos, mientras la niebla los envolvía en un abrazo fantasmagórico. Algunos juraron escuchar murmullos en un idioma extraño, invocaciones a fuerzas olvidadas que hacían que la piel se erizara y los dientes castañaran de frío. Nadie que esa noche vio al jinete salió ileso, ni siquiera aquellos que lograron escapar. Su sombra quedó tatuada en la memoria de los supervivientes, un presagio de que la muerte no siempre llega de forma silenciosa. Johan Boone no siempre fue un monstruo. Una vez fue un hombre común, lleno de sueños y amor por su esposa e hijos. Pero la muerte cruel se los arrancó, uno tras otro, dejándolo en un vacío tan profundo que ni la luz del sol podía tocar su corazón. Su desesperación lo empujó hacia los bosques más oscuros y antiguos, donde incluso los lobos se atrevían a adentrarse con cautela. Allí encontró a un anciano encorvado, cuyos ojos brillaban con un fuego que no pertenecía al mundo. Era Ures, un demonio antiguo, antiguo como los secretos enterrados bajo la tierra. Levanta a los muertos, pero primero corta sus cabezas, susurró a Ures, su voz arrastrándose como serpientes por la mente de Johan. Johan dudó, su humanidad luchando contra la sed de poder. Pero la desesperación no conoce límites. Aceptó. Cada palabra del demonio era un veneno que se mezclaba con su corazón, cada conjuro una promesa de fuerza y dominación. Aprendió conjuros que retorcían la realidad. La niebla respondió a su voluntad, enroscándose como serpientes vivientes alrededor de los enemigos. Animales salvajes le obedecían con un solo gesto, y los bosques se doblaban ante su presencia. Las armas humanas no podían tocarlo, el hierro rebotaba como agua sobre su piel, y el fuego se convertía en humo inofensivo cuando lo rozaba. Cada cabeza que cortaba, cada vida que reclamaba, alimentaba su poder. Su sed de muerte se volvía insaciable. Ures no solo le enseñaba los secretos del mundo oculto, sino que ahora susurraba directamente en su mente, guiando cada asesinato, cada paso, cada gesto. Las voces del demonio eran dulces y crueles al mismo tiempo,
llenando la soledad de Johann con un éxtasis aterrador. La transformación estaba completa. Johann Boone ya no era humano. Su corazón latía al ritmo de la muerte misma. En las noches, los aldeanos escuchaban susurros que no pertenecían a ningún ser vivo, gritos apagados entre la niebla y el sonido metálico de cadenas que arrastraba un cuerpo invisible. Cada rumor era una advertencia, cada sombra un presagio. El demonio había hecho de Johann su instrumento y el mundo empezaba a pagar el precio de aquel pacto oscuro. Lo que antes era desesperación humana se había transformado en una fuerza sobrenatural, imparable y sedienta de sangre. Incluso después de que Washington Irving publicara su famoso cuento en 1820, los ataques del jinete sin cabeza continuaron. Y los relatos de la época pintan un panorama escalofriante que parecía desafiar toda lógica. Los caminos rurales se vaciaban al caer la noche, envueltos en niebla espesa que no se movía como el viento, sino como si tuviera voluntad propia. Los viajeros juraban ver sombras que cabalgaban entre la niebla, figuras altas y rígidas sobre caballos negros, cuyos cascos apenas hacían ruido sobre la tierra mojada. Nadie podía predecir dónde aparecerían ni cuánto durarían sus ataques. Las cabezas humanas, arrancadas sin piedad, eran encontradas días después, colocadas con precisión macabra en encrucijadas, cercas o ramas bajas, como si cada una fuera una advertencia para los vivos. Algunos cuerpos desaparecían por completo, dejando solo el rastro de un miedo que parecía tangible. Un testigo de la época escribió con horror: algo estaba en la niebla. Mi esposo disparó, pero lo decapitó al instante. Mi hijo intentó salvarlo, y el carruaje volcó. Cuando desperté entre la nieve, el jinete desaparecía en la oscuridad, llevándose la cabeza de mi esposo, y su risa helada quedó grabada en mi memoria. El terror no se limitó a un solo lugar. La leyenda cruzó océanos y mares, llegando incluso a las regiones más remotas de América del Sur, hasta la Patagonia, donde relatos similares hablaban de un jinete espectral que acechaba los caminos solitarios, dejando muerte y misterio a su paso. La leyenda del jinete sin cabeza nunca desapareció. Cada generación tuvo sus historias, cada testigo reforzó el miedo colectivo, y la sombra de aquel ser que recogía cabezas siguió flotando entre la memoria de los pueblos, recordando que hay terrores que no conocen límites de tiempo ni de espacio. Los jagares sobrevivientes contaban historias que nadie quería escuchar. Johann Boone no podía morir. Ni las balas, ni las cuchillas, ni los rituales más oscuros lograban acabar con él. Parte de su esencia permanecía intacta, una sombra incorpórea que volvía una y otra vez. Su cabeza perdida, símbolo de su maldición y su pacto infernal, lo guiaba como un faro oscuro, asegurándose de que la muerte nunca lo reclamara por completo. Sacerdotes y exorcistas intentaron todo lo imaginable, rituales sagrados en templos, oraciones interminables, enterramientos bajo tierra bendita. Incluso exorcismos que drenaban la fuerza de los vivos que se atrevían a practicarlos. Pero todo era inútil. Cada intento solo parecía alimentar su leyenda. Safrichtap se volvió algo más que un hombre, un espectro eterno, un jinete sin cabeza que nunca descansaba.
Aparecía en noches de niebla, en caminos solitarios, en aldeas donde los gritos humanos aún resonaban en el aire frío. Su espada cortaba sin piedad, su risa se mezclaba con el viento, y los árboles susurraban su nombre como advertencia. Cada vez que alguien creía haberlo vencido, su esencia surgía de nuevo, más fría, más despiadada, más sobrenatural. Su sed de muerte nunca disminuía, su búsqueda era interminable. Los jagares sobrevivientes lo llamaban la maldición sobre ruedas del mundo, un recordatorio de que algunos horrores no terminan ni con la historia, ni con la fe, ni con la propia vida. Mientras la niebla envuelve los caminos y los árboles susurran nombres olvidados, el jinete sin cabeza sigue cabalgando. Cada noche, cada sombra, cada suspiro del viento podría ser su regreso. Nadie está a salvo, y quizás, solo quizás, él ya te está observando. Si quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros y las leyendas que no se atreven a contar, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje al horror, donde la historia y el terror se encuentran cara a cara.